Quiero ir a casa. Buenas, soy Alejandro Medina y os voy a explicar cómo pasar un número de base 8 a base 10 y así obtenemos el resultado del número anterior. Cogemos un número al azar, como puede ser el 7631, en base 8. Y primero obtendremos el número en base 10. Seguimos el procedimiento multiplicando. ¿Qué multiplicas, Alex? Hay que multiplicar el número que hemos elegido cogiendo desde el primero hasta el último de derecha a izquierda, elevando a 1, 2 y 3 sucesivamente, así hasta que lleguemos al último número. Esta multiplicación nos dará un resultado el cual restaremos a 1 y nos dará 3992. Este número tenemos que pasarlo de base 10, ya que era lo que hemos obtenido, a base 8. Como he comentado, pasaremos el número que hemos obtenido en base 10, aquí lo tenemos, a su base 8. Esto lo obtenemos por el proceso de división, ya que no es el mismo proceso para obtener un número de base 10 a otra base que de otra base a base 10. Hacemos la división por el número al que queremos buscar la base. Y obtendremos el resultado 7630, ya que no podemos seguir dividiendo y debemos coger el número de derecha a izquierda. El resultado final sería 7630 en base 8. Y así es como conseguimos averiguar el número anterior del número inicial, que sería 7630 en base 8. A continuación voy a mostrar cómo conseguir el número posterior. Cogemos el que hemos obtenido en base 10, sería 3993, y le sumamos 1, ya que queremos conseguir el posterior. Sería 3994. Este número lo dividimos entre 8, ya que la base anterior a la que queríamos buscar para el 10 era la 8. Hacemos la división. Como ya no podemos seguir obteniendo más números, quedaría así la división y el resultado, como he comentado antes, sería de derecha a izquierda. Por lo tanto sería 7632 el número anterior a la base, el número posterior, perdón, a la base que hemos buscado antes. Buenas, soy Mario Calabria y vamos a explicar el número anterior y posterior pasándolo de base 5 a 10. Vamos a coger un número, por ejemplo el 34, en base 5, vamos a convertirlo a base 10. Para ello tendremos que hacer unas multiplicaciones que se hacen haciendo desde 0 hasta los números que vayamos teniendo hacia la izquierda, en este caso solo hay 2, pondremos a 0 y 1. Entonces haremos la multiplicación, 3 por la base elevado
a 1 más el siguiente número por 5 elevado al 0. Entonces esto nos da, esta operación nos da 15 y esta de aquí nos da 4. Por lo tanto, 15 más 4 es igual a 19. Ya lo hemos pasado a base 10, que tenemos 19 en base 10. Para poder conseguir el anterior número, le restaremos 1, por lo tanto tendremos el 18 en base 10. Para poder conseguir el anterior, una vez tenemos esto, dividiremos el 18 entre la base. La base anterior, que recordemos que es la base 5. Entonces para ello cogemos el 3, nos dará de resto 3, y como no podemos seguir dividiendo, ya tenemos tanto el cociente como el resto. Tenemos que juntar ambos números porque esto no sería posible, por lo tanto tendríamos el 33 en base 5. Ya tenemos el número anterior. El número anterior al 34 en base 5 es el 33 en base 5. Y ahora vamos a hacer el posterior. El posterior es muy sencillo. Una vez tenemos esto, una vez hemos convertido a 19 en base 10, ahora volvemos al base 10. Cogeremos un número más, por lo tanto, cogemos el 20 en base 10. Para poder conseguir el número posterior, dividiremos el 20 entre, otra vez, la base 5. Esta es una operación más sencilla porque tendremos de resto 0, tenemos el 4 y ya tenemos esto. Volveremos a sumar, a juntar tanto el cociente como el resto, y en este caso tendremos el 40 en base 5. Por lo tanto, ya hemos obtenido el número posterior al 34 en base 5, que es el 40. Hola, soy Víctor Mora y vamos a explicar cómo cambiar de un número, por ejemplo, el 330 en base 4, adivinar el número anterior y el posterior. Para ello, primero hay que pasarlo a base 10 con el procedimiento que ya sabemos. Primero ponemos el 0 aquí, el 1 y el 2 en los exponentes. Cogeríamos el primer número, que en este caso es el 3, y lo multiplicaríamos por la base elevado al número que tiene arriba, que en este caso es el 2, más el siguiente número, que es el 3, por la base elevado a 1, más el 0 por la base elevado a 0. Esto da como resultado 48 más 12 más 0. Quedaría 60. El número 330 en base 4 es igual a 60 en base 10. Para saber el anterior al número 330 en base 4, como sabemos que es equivalente al 60 en base 10, le restamos 1 al 60 en base 10, que sería 59 en base 10. Ahora esto hay que transformarlo en base 4. Para ello dividimos 59 entre 4 por ser el número de la base que queremos obtener y nos quedará esto de resto. Como 14 se puede volver a dividir entre 4, volvemos a realizar la operación, y como 3 ya no se puede volver a dividir entre 4, quedaría 323 porque coges el cociente y luego los restos de derecha a izquierda. El número anterior a 330 en base 4 sería 323 en base 4, ya que, como sabemos, al tener base 4 solo pueden estar presentes los números 0, 1, 2 y 3. Para el número posterior cogeríamos otra vez el 60 en base 10, pero esta vez, en vez de restarle un número, se lo sumaríamos. Sería 61 en base 10 y tendríamos que hacer la misma operación. Para pasar la base 4 tendríamos que dividir 61 entre 4. Nos quedaría esto. Como
15 se puede volver a dividir entre 4, volvemos a realizar la operación. Y como 3 ya no se puede volver a dividir entre 4, quedaría 331 en base 4. Este sería el número posterior. Por lo tanto, el número anterior a 330 en base 4 sería el 323 en base 4 y el posterior a 330 en base 4 sería 331 en base 4. Ya. Soy Naomi Castellanos y os voy a explicar cómo se hace el número anterior y el posterior de cualquier número en base 7, en este caso, a base 10. Elegimos un número, 426 en base 7, y lo queremos pasar a base 10. Por lo tanto, tenemos que ir cogiendo el primer número, es el 4, por el número de la base 7 elevado a los exponentes, que en este caso, como hay 3, pues el primero es el 2, más el segundo número por la base elevado a 1, más el último número, 6, por la base 7 elevado a 0. Esta operación nos da 196 más 14 más 6. Por lo tanto, da 216. A 216 hay que restarle 1, da 215. Y ahora al 215 le dividimos el número, la base. Como 30 se puede seguir dividiendo, lo volvemos a dividir entre 7, da 4, resto 0, y ahora el número que sale es el número de derecha a izquierda. 425 es el número anterior a 426, los dos en base 7. Ahora vamos a hacer el número posterior. A 216 le sumamos 1, da 217, y ahora dividimos 217 entre la base 7, da 3, 31, lo podemos seguir dividiendo entre 7, da 4, resto 3, y ya tenemos el número posterior, que es 430. Posterior en base 7.